Y en esta semana en el Santoral Franciscanos, queridos hermanos, vamos a recordar al beato Bienvenido de Gubbio, que fue un religioso de la primera orden. En 1222 San Francisco estaba en Gubbio y se le presentó este personaje, Bienvenido, que era un noble caballero, ilustre por su valor militar, suplicándole con profunda humildad que lo admitiera en la orden de los hermanos menores, para combatir las santas batallas de la penitencia y la pobreza y llevar a todas partes la paz y el bien. Los menores acogieron gustosos al nuevo aspirante y que fue bienvenido entre sus discípulos. Escogió para sí los trabajos más humildes y pesados. Se distinguió por su pronta obediencia, una modestia acorde con su santa vocación. Amante de la pobreza evangélica, se contentaba con un hábito pobre y a su cuerpo, agobiado por las fatigas, les daba solo el alimento necesario. En poco tiempo alcanzó un alto nivel de experiencias místicas, confirmadas entre otros por el don de las lágrimas. Deploraba las culpas de los pecadores y con la oración, la palabra y el llanto pedía su conversión. La Eucaristía fue el centro irradiante de toda su vida. A veces Jesús se le aparecía bajo la forma de niño, que desde la hostia descendía a sus brazos, lo embriagaba de dulzura y en su alma le dejaba un aroma celestial. San Francisco de Asís le encargó el cuidado de los leprosos en los hospitales. Los enfermos le quedaban agradecidos y conmovidos por su santidad y le pedían sus oraciones. Pero la austeridad de su vida y el apostolado en medio de los leprosos comenzaron a debilitar sus energías. Así, en su propio dolor, pudo continuar el sacrificio de inmolación que había ofrecido al Señor en toda su vida al servicio de los hermanos leprosos en los hospitales, llegando en este arduo y asiduo misterio a las cumbres de la santidad. La contemplación, el amor por la Eucaristía, la devoción a la Virgen, la imitación del seráfico Padre, la paciencia en las enfermedades y sobre todo su inagotable caridad para con los leprosos fueron las diversas etapas que los llevaron a su santidad. Falleció el 27 de junio de 1232 en Corneto, en la Apulia, en Italia. El Papa Inocencio XII, en 1697, le concedió su beatificación. Entonces, que al beato Bienvenido sirva como ejemplo para nosotros, para que podamos practicar la paciencia en las enfermedades. Tu Señor me llama, tu Señor me dice, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor, contigo iré. Señor, contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor. Guardaré mi puesto en tu senda, sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y crecerá. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Dejaré mi hacienda en mis bienes,
Donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrás que tú vives. Con mi esfuerzo abriré nueva senda de unidad, de fraternidad. Señor, contigo iré. Señor, contigo iré. Tu Señor me llama, tu Señor me dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tu Señor me llama, tu Señor me dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. En este domingo recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy es el día del Señor, domingo, día en el que de una manera u otra tenemos que tratar no solo, por supuesto, de ir a misa para poder escuchar la palabra de Dios, para poder recibirlo en la Eucaristía, espiritual o sacramentalmente, sino también para dedicarle nuestro día al Señor, estando también con nuestras familias, estando un tiempo más de descanso, estando un tiempo más dedicado a poder leer, a poder hacer otra cosa que de alguna manera también nos permita escuchar lo que Dios nos quiere decir, lo que Jesús nos quiere pedir. Y algo del Evangelio de hoy podríamos decir que nos asusta un poco, porque Jesús pide todo. Jesús pide todo. Hay dos personajes anónimos que hacen el intento para seguirlo, y otro más al que Jesús lo llama. Mientras Jesús se encamina hacia Jerusalén, mientras se prepara para ir a la ciudad donde entregará su vida, algunos intentan seguirlo, seguramente movidos por lo que hacía, lo que decía, por lo que representaba en ese momento para todos. Podemos pensar o conjeturar que no estaban movidos enteramente por deseos puros, por lo menos por las respuestas
que les da Jesús. Por otro lado, los discípulos tampoco terminan de entenderlo, aún estando cerca de él, muy cerca, porque en vez de pedir misericordia para ese pueblo de Samaria, piden que caiga fuego sobre ellos. En Samaria no lo reciben. Los discípulos quieren fuego, quieren matar a todos, les sale la maldad de adentro. En el fondo, nuestro buen Jesús es incomprendido. Va hacia Jerusalén a entregar su vida y en el camino es incomprendido por todos. Una gran ironía, como también pasa hoy. Bueno, pero te propongo que nos quedemos con los 3 candidatos a seguirlo, a ser discípulos. Parecen exageradas las respuestas de Jesús. Es verdad, ¿es posible que nos pida tanto? ¿Que Jesús pida tanto? ¿Que Dios pida tanto? Si nos detenemos a pensar, muchas cosas en la vida son exageradas, o digamos que mucha gente exagera con decisiones o elecciones de vida, muchísimas, pero pareciera que cuando se trata de cosas de Dios, todavía son mucho más exageradas. Hay gente que pide o da todo por tantas cosas. Nosotros mismos damos todo, muchísimo, por tantas cosas. Damos nuestro tiempo, nuestro sueño, nuestro cansancio, nuestro dinero, nuestras inversiones, nuestros pensamientos por cosas que no nos parecen exageradas. Sin embargo, cuando Dios pide todo, a veces el hombre dice, no puede ser tanto. Deja que los muertos entierren a sus muertos, no vayas a despedirte de tu familia, no tendrás dónde reclinar la cabeza. ¿No será mucho lo que pretende Jesús? Podría ser la pregunta que nos hagamos hoy. Pero hay algo previo que creo que tenemos que comprender antes, para no escandalizarnos, para que no sea un obstáculo para creer en Él. Antes de analizar todas las exigencias de Jesús, de planificar las renuncias, lo que tenemos que dejar, o de culparnos incluso porque todavía no somos capaces de dejar nada por Él, tenemos que darnos cuenta que solo Él tiene derecho a pedir todo. Sí, Dios tiene el derecho a pedirnos todo, porque Él es el único que nos dio todo, y que nos da todo, el que nos seguirá dando todo. Por eso es cuestión de reconocer que Jesús es coherente al pedir todo. Solo Él puede pedir todo, porque no puede pedir otra cosa que no sea todo. Si no pidiera todo, Él sería uno más del montón, y Jesús no es uno más del montón, es todo para nosotros, debería ser todo, es nuestro Maestro, es nuestro Salvador, el que vino a darnos la vida, el que vino a darnos su sabiduría para que aprendamos a vivir bajo la ley del amor. Entonces, ¿cómo no va a pedir todo? Si no, sería un ídolo más, un maestro más de este mundo que al final nos pide muchas cosas, pero no nos da nada. Pensando ahora en nosotros, nadie se arriesga a todo, nadie se animaría a dar todo si no descubre que tras ese riesgo, que tras esa decisión de vértigo que implica dejar todo, no está el todo. Ahí está la clave. Tenemos que descubrir que tras estas renuncias que Jesús nos pide está todo su amor. Mientras tanto, siempre nos parecerá todo muy exagerado. Tenemos que darnos cuenta que Él se da todo. Tenemos que experimentarlo para animarnos a dar un paso más. El que está enamorado de Jesús reclina su cabeza solo en Él, no mira atrás añorando lo que dejó. El que está enamorado, nada le parece exagerado. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.